Hoy nos toca hablar de las nociones fundamentales de tanatología. Durante nuestra vida vamos teniendo diversas pérdidas, algunas pequeñas, otras no tanto. Sin embargo, cada una de estas pérdidas nos dan la oportunidad de vivir y crecer como seres humanos, como hijos, como hermanos, como padres, como amigos, como esposos. Para poder recorrer cada uno de estos caminos, la tanatología ayuda a encontrar ese sentido al proceso de la muerte o al proceso del duelo que estemos viviendo, ¿sí? El duelo de una pérdida significativa. Hoy recorreremos los antecedentes históricos de la tanatología para así comprender su origen y su desarrollo. Vemos en la tabla que aparece 1901. En este año, en 1901, la tanatología fue acuñada por primera vez como palabra que se diera a conocer en el medio médico. Y ellos le dieron un significado de ciencia de la muerte. Esto fue por un médico ruso, Elias Mechnikov. Él, en 1908, ganó el Premio Nobel de la Medicina, entonces la tanatología ya es reconocida como rama de la medicina forense. ¿Ok? En 1930, como resultado de grandes avances en la medicina, empezó un periodo que confinaba la muerte a los hospitales. Y en la década de los 50, esto se generalizó. Así, el cuidado de los enfermos en fase terminal fue trasladado de las casas a las instituciones hospitalarias. De modo que la sociedad de la época escondió la muerte en un afán de hacerla menos visible para no recordar los horrores que ellos acababan de vivir con la Segunda Guerra Mundial. Después de la década de 1960, se realizaron estudios sobre la presencia de los familiares con estos enfermos terminales y ellos se daban cuenta que la presencia de los familiares, como ya estaban en los hospitales, había disminuido hasta un 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que morían solos, ¿ok? Después, a mediados del siglo pasado, o sea, después de 1960, los médicos psiquiatras Kurt Eisler y Elizabeth Kubler-Ross, el primero con el libro El psiquiatra y el paciente moribundo, y la segunda con su libro sobre la muerte y los moribundos, dieron a la tanatología otro enfoque que ha prevalecido hasta la actualidad y que veremos después de analizar la etimología del término. ¿Ok? ¿Qué es la tanatología? Hemos estado hablando, pero vamos a ir a su origen griego, su raíz etimológica. Nosotros, dice de ahí que la tanatología puede definirse como la ciencia encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte. ¿Ok? Elizabeth Kubler-Ross, como estábamos mencionando hace rato, ella con su libro, ella empezó a detectar que los pacientes que estaban confinados en un hospital, pues tenían necesidades. Era un ser humano que desafortunadamente estaba en etapa terminal, pero seguía siendo un ser humano. Ella es considerada la fundadora de esta nueva ciencia y una de las mayores expertas en la muerte, en las personas moribundas y en los cuidados paliativos. Su trabajo enseñó al mundo que el morir era realmente sobrevivir y que nuestra misión aquí en la Tierra era aprender a amar incondicionalmente. Se dio cuenta que
los fenómenos psicológicos que acompañaban a los enfermos en fase terminal, pues eran necesidades tanto físicas como biológicas como sociales. Entonces ella reunió un equipo, empezó con 4 seminaristas y empezó a ir a los hospitales a escuchar, simplemente a escuchar a esos enfermos que los tenían relegados. Entonces ella empieza a escribir y a darse cuenta que, como les comentaba yo hace rato, tienen necesidades, o sea, todavía son seres vivos que sin embargo habían estado olvidados. Entonces ella define a la tanatología moderna como una instancia de atención a los moribundos y los hace sentir útiles y valiosos para la sociedad. Y el objetivo que ella buscaba era ayudarlos a vivir gratamente sin dolor, el tiempo que les quedara de vida. ¿Ok? Aquí en México, eso fue a partir de 1960, empezaron a desarrollarse todos los conceptos y todas las asociaciones y los seminarios y los congresos de tanatología. Y aquí en México también, no nos hemos quedado atrás. Aquí en México tenemos el Instituto Mexicano de Tanatología, está la Asociación Mexicana de Tanatología y está la tanatología encausada en cáncer, ¿ok? Aquí en México ya les piden a los hospitales que tengan un departamento de tanatología para que ellos den apoyo y soporte tanto a las personas que están enfermas, ya sea crónicamente, que tengan una enfermedad crónica, a los enfermos terminales y también a los familiares de estos pacientes. ¿Okay? Vemos aquí que el objetivo entonces de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias. También no se queda ahí la tanatología. También apoyar en los duelos derivados de cualquier tipo de pérdida significativa. En el origen del concepto, tanatología solamente lo manejaban hacia la muerte, pero ahorita en la actualidad eso ha ido evolucionando y dice, el ser humano no solamente sufre con la pérdida de un ser querido, o sea, con la muerte de un familiar o de un ser querido, o con la propia enfermedad y saber que yo, pues, me voy a morir. No, también empieza a interesarse en todos los pacientes que tienen este mismo proceso de duelo, aunque no hayan perdido a un ser querido. Por ejemplo, pérdidas significativas pudiera ser un divorcio, perdí el trabajo, cambio de residencia, ¿ok? Ahorita vamos a estar viendo más al respecto. La tanatología entonces dice, integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, en esas 4 grandes ramas para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. No solamente se encarga en la actualidad de lo que en el pasado hacía, o sea, ya te vas a morir, bueno, pues ahí espérate. No, ahora también sus necesidades biológicas, psicológicas o emocionales, su red social, sus familiares, sus amigos y su parte espiritual, sea esta cualquier religión o cualquier religiosidad que el paciente tenga. ¿Ok? Bien. Dentro de la tanatología se incluyen varios aspectos. Y aquí vamos a ver algunos. Dice, responder a las necesidades de los enfermos crónicos terminales. ¿Y cuáles pudieran ser esas necesidades? Ya mencionábamos hace rato, al menos la escucha. La escucha activa
del lenguaje verbal y del no verbal. Una buena comunicación es esencial en el cuidado del paciente, dado que influye muy positivamente en el control de posibles problemas emocionales como la ansiedad, la depresión, el alivio del dolor. La comunicación con el paciente debe ser de interés, de respeto y sin emitir juicios. Esto es para los que estamos alrededor de ese enfermo crónico o terminal. Es importante aprender a escuchar. La escucha en el tema de tanatología es esencial. Es algo que debemos de tener como que bien afiladito ese término y bien conscientes de que es importante escuchar, saber escuchar. Dice que no debemos mentirles nunca a estos enfermos terminales. Ellos tienen derecho a saber la verdad y no debemos de retirarle nunca una esperanza a la que ellos estén aferrando. ¿Sí? Si ellos se aferran a la religión, a algún santo, a algún doctor que dicen, este me va a salvar, no podemos nosotros quitarles esa esperanza. ¿Ok? Dice, la información se revelará de forma suave cuando hay algún avance, ya sea positivo o negativo en cuanto a su enfermedad. Y, perdón, esta información debe de ser afectuosa y gradual. Es tarea del médico dar las noticias y nosotros como familiares no podemos desmentir al doctor. ¿Ok? Otro aspecto es apoyarlos a que tomen sus propias decisiones relacionadas con su enfermedad o su proceso. Dice que contribuye que el enfermo viva con dignidad este proceso y llegue a la aceptación del mismo con sus familiares y amigos. Aquí ellos tienen que tomar sus propias decisiones porque a lo mejor el enfermo ya no quiere que le sigan dando quimioterapias o ya no quiere que le sigan haciendo diálisis, ¿sí? Entonces, tenemos que respetar. No podemos nosotros, con el afán de que no se muere y yo no sufra, estar teniendo a mi familiar en una terapia encarnizada. Entonces, hay que respetar las decisiones que ellos tomen, aunque duela, y duele mucho. Dice, otro aspecto de la tanatología es, procura tratar a los familiares con respeto, cariño, compasión y dignidad. ¿Sí? No solamente es una tarea del tanatólogo estar con el paciente, hacerlo sentir bien y que entienda su proceso por el cual está viviendo, sino también trabajamos con los familiares de este paciente. ¿Por qué? Porque a veces no aceptamos, no ayudamos, no cooperamos. Entonces, el tanatólogo tiene que tratar a los familiares con respeto, con compasión y con dignidad. Y ayudándoles también a ellos a vivir este proceso que están viviendo. En el caso de los enfermos terminales, pues ellos viven un duelo anticipado. ¿Ok? También apoyar a todas aquellas personas que han sufrido una pérdida significativa. Ya no es con el enfermo terminal, sino volvemos al tema de las personas que han sufrido una pérdida significativa, ayudándoles a reencontrar el sentido de su existencia, obviamente, siempre respetando su marco de valores y de creencias. ¿Ok? Aquí vemos una imagen de una persona con cubrebocas, con la foto, al parecer, del papá. Y hemos estado viviendo ahorita con la cuarentena, con la pandemia, con una situación tan difícil que nos está tocando vivir a nivel mundial, de que las personas que han perdido un familiar en estas circunstancias, todavía no solamente es el golpe del dolor, sino es un golpe doble porque ni siquiera pueden despedirse de ellos. ¿Ok? Entonces, la pandemia
también me está afectando y me está haciendo perder, ¿sí? Cosas como la libertad, ya no puedo salir, no puedo tener tránsito libre, ya no puedo abrazar, que ese es otro aspecto bien importante en la tanatología, los abrazos. Ya no puedo abrazar, ya no puedo estar con mis familiares, con mis amigos. Entonces, todo eso son pérdidas que uno está viviendo y que a veces ni siquiera sabemos reconocerlas, que es una pérdida. Y andamos ansiosos, desesperados, porque no sabemos lo que nos pasa. Entonces, dentro de los objetivos del taller es que nosotros sepamos reconocer las pérdidas por las cuales estamos pasando. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Dice, preparar a las personas para asumir cualquier tipo de pérdida, ¿sí? En forma positiva, dándole sentido al dolor y así en el momento de que llegue la mayor de las pérdidas, o sea, la muerte, la enfrente de manera favorable. La tanatología educa al ser humano para la vida y para la muerte, valiéndose de sus conocimientos y de sus... para que tú vivas esas pérdidas que son significativas para ti, las vivas y pongas palomita al proceso de duelo, porque pérdidas siempre vamos a tener. Pérdidas, perdí el trabajo y luego ahí hay una foto, perdí mi mascota. Esa es otra pérdida. Y dice significativas que a lo mejor para mí son significativas y para ti no. O sea, ay, qué bárbara, ¿por qué llora tanto por su perro? Pues a lo mejor porque tú no tienes un perro y no sabes que a una mascota se le quiere mucho. Entonces, hay que tener mucho respeto, mucho respeto. Cuando nosotros veamos sufrir a alguien por algo, esa persona está sufriendo y para ella es significativo. Entonces, está de más el comentario de decirle, ay, qué bárbara, o sea, no tiene caso que sufras ni que llores por eso, cómprate otro perro, en el ejemplo de la mascota. Entonces, tenemos que respetar el duelo y el sufrimiento de los demás, porque para esa persona ese dolor es muy significativo y la tanatología te ayuda porque te educa en esas pérdidas que, por llamarlo de alguna manera, son pequeñas comparadas con el proceso de muerte de perder a alguien o inclusive de perder tu propia vida. Entonces, educa al ser humano. Y la actitud ante la muerte depende de la filosofía de las creencias de cada cultura. Por ejemplo, aquí en México, el 2 de noviembre hacemos toda una fiesta y prendemos las velas y las flores y les dejamos comida. Eso es de nuestra cultura. Pero si tú vas, no sé, a Europa, Inglaterra, Australia, inclusive Estados Unidos, ellos viven su creencia de otra manera. Entonces, también hay que saber respetar eso. Bien. En resumen, la tanatología nos ayuda a que disfrutemos más de nuestra vida y que le demos o recobremos el valor de las cosas que muchas veces habíamos olvidado. Entonces, ahorita vamos a ver el proceso de duelo por los que pasamos, pero fíjense qué importante es esto. Ayuda a que disfrutemos más de nuestra vida y recobremos el valor de las cosas que muchas veces habíamos olvidado. ¿Qué está pasando ahorita con la pandemia? Te quejabas de que el marido nunca te hacía caso, nunca estaba en tu casa. Ahora lo tienes 24/7. Aprovecha a tus hijos. No, es que nunca los veo, siempre o estudian o trabajan, y ahora los tengo ahí, los tengo aquí en la casa. Y cuando los tengo aquí en la casa, ya me estoy yo quejando de otras cosas. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar de esas pequeñas cosas, ¿sí? Para que cuando venga una pérdida, nosotros estemos de alguna manera tranquilos y preparados
y saber que hemos cumplido en todos los aspectos, como decíamos al principio, como madre, como hermana, como amiga, como esposa. ¿Ok? Las pérdidas. Hemos estado hablando de las pérdidas significativas, pero como concepto, ¿qué es una pérdida? La pérdida es dejar de tener algo con lo que se contaba, que estaba en nuestro patrimonio o entre nuestros afectos. Eso es una pérdida, dejar de tener algo o a alguien, en pocas palabras. Y hay pérdidas que no nos atrevemos a reconocer, ¿sí? Que nos creemos de que no pasa nada y nos hacemos un poco wash y tratamos de decir que no pasa nada. Perdón, pero en el interior sí pasa, sí pasa. Entonces, tenemos que tener nosotros esa conciencia de que por muy pequeñitas que sean esas pérdidas, debemos de tener un proceso de duelo para poder salir adelante. Esas pérdidas que a veces decimos que son insignificantes o que no valen la pena o que inclusive me da vergüenza decir, nos pueden hacer luego tener duelos patológicos. ¿Qué significa esto? Que yo voy acumulando dolor por una pérdida chiquita que no le da importancia, acumulo otra pérdida, acumulo otra pérdida, acumulo otra pérdida y de repente exploto porque ya no soy capaz de manejar la situación porque se me vino en cascada todas esas pérdidas. Ya no fue una, ni dos, ni tres. De repente siento que el mundo se me vino encima, ¿ok? Y dice, ¿qué puedo hacer? Ya siento que no sé qué voy a hacer. Entonces, hay que, primero, tratarlas independiente. Cada pérdida individual, cada pérdida tiene un tratamiento y una por una, como si fueran las piezas de un rompecabezas, ¿sí? Las vamos a ir armando, las vamos a ir sacando adelante para que al final pueda yo decir, mi proceso de duelo está cumplido, está aceptado y empiezo a tener un aprendizaje, ¿ok? Aquí vemos en las imágenes, pues una persona que no trae dinero en los bolsillos. Ahorita, con lo de la pandemia, ¿cuánta gente no se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente, inclusive teniendo trabajo, le tuvieron que reducir el salario? Porque está muy difícil la situación. Vemos otra imagen, cambio de casa. Otra imagen que no sé si aquí haya personas que estén pasando por esta etapa de vida, que se llama nido vacío, en donde los hijos o se van a estudiar fuera o se casan y ya te quedas con el marido, nada más. Entonces, empiezas a vivir esa etapa, pero si no fuiste capaz de construir, ¿sí? Por lo general, cuando tenemos el esposo, la esposa, tienes un hijo y lo pones en medio. Tienes otro hijo y lo pones aquí. Tienes otro hijo y los pones en medio y los papás en los lados. Cuando se empiezan a ir los hijos, están los esposos tan separados, no tienen nada en común. Y empiezan ellos a tener esa pérdida, a vivir esa pérdida del nido vacío. Más adelante, en las próximas sesiones, vamos a estar hablando en particular de todas estas pérdidas. No vamos ahorita a meternos, pero nada más hacemos referencia, que eso también es una pérdida. ¿Ok? Y ahí está, el COVID-19. ¿Cuántas penas, cuántas pérdidas nos ha acarreado? Bien, el duelo. El duelo es un proceso interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, ya sea de un ser querido o una pérdida significativa, de todos los ejemplos que hemos visto. ¿Ok? El duelo, dice del latín dolus, dolor, es la respuesta emotiva a lo que yo perdí, a la pérdida.
El duelo se trata de una herida y por lo tanto requiere de un tiempo para su cicatrización. Se pueden sufrir diferentes síntomas emocionales y físicos, como la ansiedad, el miedo, la culpa, la confusión. Síntomas físicos: dolor de cabeza, sensación de debilidad, pérdida del apetito, pérdida del peso, el sueño, que te da insomnio, dificultad para concentrarse. Cada pérdida acarrea un duelo, era lo que estábamos comentando. Y la intensidad y la duración del duelo no dependerá de la naturaleza del objeto perdido. Fíjense, esto es bien importante, sino del valor que se le atribuye. Es decir, la inversión afectiva invertida en esa pérdida. ¿Qué significa? Que se me perdió un reloj. Hay un reloj, por favor. Sí, pero era el reloj que me había dado mi abuelita, que le había pertenecido a su abuelita. Entonces tiene un valor sentimental, no es el valor económico. Entonces, la intensidad y la duración de esa pérdida, de ese duelo, de ese proceso, depende de cuánto tú tengas invertido, cuánto cariño, cuánto amor, cuánto te importa eso que estás perdiendo. Desde 1969, habíamos dicho que desde el siglo pasado, Elizabeth Kubler-Ross, en su libro sobre la muerte y el morir, presentó un modelo general de 5 etapas de duelo que explica cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar. ¿Ok? Estas 5 etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. A nivel lista y a nivel grafiquita, ¿sí? Estarían más o menos de esa manera. Crisis es el momento de la pérdida, sea cual sea. Viene una etapa de negación, ahorita vamos a explicar una por una. Después te enojas, te enfadas, entras en una depresión. En esa curvita, en las etapas hay una negociación porque sí, no pasó, y si hago esto, y si hago aquello, y si me cambio, y si me quito, y si cambio de doctor. Y al final, la 5ª etapa es la aceptación. Cuando tú ya aceptas que lo perdido está perdido y no hay vuelta atrás. Se fijan que hay una línea punteada, una línea recta entre la crisis y la aceptación. Llegas al mismo punto de tu vida. Pero para seguir viviendo, tienes que tener un aprendizaje, tienes que tener un plus, tienes que aprender a vivir con esa pérdida. ¿Ok? Ahora vamos a ver una por una. La negación. Dice, la negación es solamente una defensa temporal para el individuo, representada por frases como me siento bien, esto no me puede estar pasando a mí, ¿sí? En un primer momento se tiene dificultad para aceptar la pérdida y la ausencia de la persona, en dado caso que hayas perdido un ser querido. El impacto emocional ante la noticia de la pérdida puede ser tan grande que en algunos casos llega a sentir una especie de anestesia emocional que le impide conectar con lo ocurrido. O sea, te desconectas por completo. En el caso de la enfermedad, el paciente reacciona así, a manera de defensa. Va a buscar otras opciones o busca evidencias que demuestren que el diagnóstico es un error. Por ejemplo, cuando te dan la noticia de que tienes cáncer. Aquí. Entonces, o sea, niegas, no, o sea, no es posible, no me puede estar pasando a mí, quiero buscar otro diagnóstico, es un error, el doctor se equivocó, salió mal el TAC, ¿sí? Es una etapa válida del duelo. ¿Sí?
Otro ejemplo dice, ¿cómo puede ser la muerte de un familiar? Es posible que nos cueste hacernos la idea al haberlo perdido y queramos seguir teniéndolo presente, ¿sí? De que hablar cosas de la persona que ya se fue en presente, en pensar que todavía está aquí, que en cualquier momento se va a abrir la puerta y va a aparecer, ¿ok? O la negación en otro ejemplo, cuando, por ejemplo, rompes con el novio cuando eres joven, o cuando te peleas llegas al divorcio. No pasa nada, estamos pasando una crisis, de seguro al rato me habla y mañana todo va a cambiar. Pero el hombre ya agarró sus maletas y se fue. Pero uno está en esa etapa de negación, no lo aceptas. Esta etapa puede durar, si no la sabemos manejar, puede durar hasta años. Y hay que tener mucho cuidado, porque ahorita estamos viendo las etapas del duelo y el duelo se puede convertir en patológico. ¿Ok? Bien, la siguiente etapa, ira o enojo. Dice, en esta fase son característicos los sentimientos de rabia, así como la búsqueda de responsables o de culpables. La ira aparece ante la frustración de que la pérdida es irreversible, de que no hay solución posible. Y se puede proyectar esta rabia hacia el entorno, hacia las otras personas allegadas, hacia los familiares, inclusive hacia el enfermo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te cuidaste? ¿O por qué hiciste? Reaccionamos, ¿sí? Enojándonos, inclusive con nosotros mismos. Y buscamos nosotros culpables y a veces nos hacemos culpables. Cargo con la culpa. Es que, por ejemplo, si le hubiera puesto más protección a la alberca, se cayó el niño y se ahogó. Y es que empiezas a sentirte culpable y te enojas contigo mismo por cosas que no hiciste y que tuvieron consecuencias. Lo primero que debemos hacer con ese coraje, con esa rabia que tenemos, es reconocerla, aceptarla y sacarla fuera, porque si nos quedamos nosotros con eso, es como el agua. El agua hay que dejarla correr porque si no, se echa a perder. Y esa rabia tienes que reconocerla y tienes que sacarla fuera, porque si no, te va a echar a perder tu vida, tu alma. ¿Ok? Bien. La negociación involucra la esperanza de que el individuo puede de alguna manera posponer o retrasar el tiempo de la muerte. Dice, se puede llegar a pactar con quien haga falta, inclusive, o sea, incluso con Dios. Para aquellos a los que creemos en Dios, siempre estamos como en una negociación con Él. Diosito, si tú me curas, si tú me haces este favor, yo te prometo, y empezamos a negociar, ¿ok? Dice, negociar consigo mismo o con el entorno, entendiendo los pros y los contras de la pérdida. En esta etapa, la persona se plantea qué se hubiese podido hacer para evitar esa pérdida o qué se pudo modificar para retrasar que esa pérdida se diera. Se intenta buscar una solución a la pérdida a pesar de conocerse la imposibilidad de que suceda. Es como un preguntarse en esta etapa, ¿qué habría pasado si... No voy a decir ya. ¿Qué hubiera pasado si, como les dije hace rato, le pongo una barda o deshago la alberca? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Sí? Entonces, ahí empezamos con cavilación.
Otra etapa es la depresión. La persona empieza a tener conciencia y a comprender lo que está ocurriendo. Debido a esto puede volverse silenciosa, rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y lamentándose. En nuestra gráfica, la depresión era el punto más bajo, o sea, es el fondo hasta donde podemos llegar. ¿Ok? La tristeza profunda y la sensación de vacío son características de esta fase, cuyo nombre no se refiere a una depresión clínica. Ojo, no es una depresión psiquiátrica, dice como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a la tristeza extrema. El deudo va tomando conciencia de que esa pérdida, esa persona, ese ser querido, esa mascota, ese esposo, ese novio, ese trabajo, no va a volver, no volverá. Y a veces nos atrevemos a decir frases como, la vida es mala, nunca seré feliz, no encontraré a nadie igual. ¿Sí? Eso suele repetirse cuando la persona se está enfrentando a su dolor. ¿Se vale decir esas frases? Sí, sí se vale, porque es natural del proceso de duelo. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado es no quedarnos estancados en cualquiera de las etapas. Tenemos que llegar a la etapa que sigue, que es la aceptación. Déjame cambiarle. La aceptación, y una vez que aceptamos esa pérdida, que haya un aprendizaje, ¿ok? Entonces, esta etapa de la aceptación dice, comienza a sentirse cierta paz. Se puede estar bien solo o acompañado. No se tiene tanta necesidad de hablar del propio dolor. La vida se va imponiendo y los sentimientos y el dolor físico pueden desaparecer, ¿ok? Se asume que la pérdida es inevitable. En este momento, cuando tú llegas a esta etapa, tú aceptas lo que perdiste. Y esto supone un cambio de visión en tu vida. Se van adaptando después de esto nuevos patrones sin esa persona o sin ese objeto, ¿sí? Con esa pérdida que tuviste. Y se van poniendo en funcionamiento todos los recursos que la persona tiene para poder salir adelante. La persona que vence el duelo, ¿sí? Empieza a establecer nuevos vínculos con otras personas. ¿Okay? Este es el último paso del duelo. Dice, nunca es fácil aceptar lo que se perdió y no hay vuelta atrás. Reconocemos que también la pérdida forma parte de la vida, ya lo dijimos al principio, o sea, continuamente estamos perdiendo cosas o personas. De la misma forma perdemos, por ejemplo, la juventud, las amistades, los lugares, los seres queridos. Una vez que nosotros hayamos aceptado esta pérdida, vamos a aprender a convivir con el dolor, ¿sí? Con el tiempo recuperas la capacidad de experimentar alegría y placer. No olvidas, pero dejas de sentir dolor, ¿ok? No significa que con la aceptación, ok, ya, vuelta. No, sigue estando ahí, sigue estando ahí. Estas etapas, dice, no necesariamente suceden en el orden descrito. Dijimos, son 5, están las 5, pero a veces yo puedo brincar de la negación a la depresión sin pasar por el enojo. ¿Por qué? Porque ya tuve tiempo, por ejemplo, cuando tienes un familiar con enfermedad terminal, te enojaste antes, cuando les dieron el diagnóstico. Pero ya cuando lo pierdes, ¿sí? Ya no tienes ese enojo porque te fuiste preparando. Entonces, estas etapas de duelo no se viven la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. No, a veces tienes la 1, la 2, la 4 y te regresas a la 2. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque es tan grande tu dolor, es tan grande tu pérdida, tu sufrimiento, que no somos capaces de avanzar al siguiente paso. Entonces, se pueden repetir, las puedes saltar, o sea, no hay una regla. Inclusive, cada persona vive su proceso de duelo de manera diferente. Inclusive, si dices, es que perdimos al papá y son 4 hermanos. Cada uno lo vive de manera diferente. Los 4 perdieron al papá, pero aquí también incluye, se mezcla la capacidad que tienen las personas para salir adelante, la resiliencia que tiene cada persona. Ese es el 5º tema de nuestra sesión, de nuestro taller. Esa capacidad que tienes para afrontar la pérdida y sacar cosas positivas de él. ¿Ok? Uno debe de ser consciente de que las etapas las vamos a dejar atrás y que el estado final de aceptación va a llegar. ¿Cómo puedo yo sobrevivir al proceso de duelo? Una vez que yo ya tengo la pérdida, estoy en este proceso, en este momento, estoy viviendo una pérdida. ¿Cómo puedo sobrevivir al proceso? Permitir sentirse vulnerable, ¿sí? Abrir el corazón al dolor, expresar las emociones que surjan en lugar de reprimirlas. Lo que yo les decía, tienes que sacar ese sentimiento, no te puedes quedar con él. Entonces, para que tú sobrevivas a ese proceso de duelo, tienes que expresar tus emociones. Tienes que ser amable y paciente contigo mismo o con el otro que está enfrente, ¿sí? No olvidar de quererse. Emociones y sensaciones de tristeza son normales en estas circunstancias. Centrarse en la vida y en nuestros seres queridos que siguen vivos. Al principio también de nuestra presentación decíamos que la tanatología nos ayuda a disfrutar de las cosas, de las pequeñas, grandes cosas que tenemos en nuestra vida. Entonces, tenemos una pérdida y también tenemos que ser capaces de reconocer todo lo bueno que me dejó el papá, el abuelito, la amiga que falleció. O sea, centrarme en las cosas positivas que me dejó de herencia. Aplazar algunas decisiones importantes, ya que no se tiene el 100% de la concentración. Esa es una recomendación que damos. Tienes una pérdida, no puedes tomar decisiones. No puedes tomar decisiones en ese momento, se sugiere. Esto es ya, si la persona se cree capaz de hacerlo, adelante. Pero se recomienda no tomar decisiones importantes porque decíamos al principio, o sea, estás como que en shock, estás de que no me lo creo, estoy de que en otro mundo. Entonces, no se recomienda. Dice, no descuidar la salud física ni la emocional. Agradecer las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida. Darse tiempo para descansar y paulatinamente empezar a tener momentos de esparcimiento. A veces, bueno, antes yo me acuerdo que cuando estabas de luto, no podías prender la televisión, tenías que estar vestida de negro y podían pasar 6 meses, 1 año y no se escuchaba el radio. Me platicaba mi abuelita que así era. Entonces, dice, ahora todo esto, como es cultural, va cambiando la cultura y las personas. Entonces, no porque yo esté de negro o porque yo esté sin ver la televisión o sin agarrar el celular, significa que quería más a esa persona. No. Cada duelo y cada pérdida se maneja de manera diferente también en cada persona. Entonces, no tenemos que dejarnos hundir en esto. Entonces, para poder sobrevivir a este proceso de duelo, yo debo de tener momentos de esparcimiento, cosas
que me relacionen con el aquí y el ahora, con todo lo bueno que tengo a mi alrededor y con todo lo bueno que puedo proyectar hacia el futuro. Confiar en nuestros recursos para salir adelante. Yo les decía que en la pérdida del papá con 4 hermanos salen a diferente tiempo por las capacidades y los recursos que cada hermano tiene. Entonces, en caso de que no sea suficiente, hay que recordar que podemos pedir ayuda. Se vale pedir ayuda. A veces nosotros sentimos que no podemos con el manejo de la pérdida. Entonces, para eso existen los tanatólogos, los psicólogos, y si ya está muy complicado, hasta los psiquiatras. ¿Ok? Entonces, no tengas miedo a pedir ayuda. No tengas miedo a pedir ayuda. ¿Ok? Bien, hasta aquí vamos a ver nuestro tema. Estos son unos libros recomendados de la autora Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, sobre el duelo y el dolor, sobre la muerte y los moribundos. Y hay uno también de Viktor Frankl. Y aquí tenemos una frase de Elizabeth. Dice, solo cuando realmente sabemos y entendemos, solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo límite en la tierra y que no tenemos forma de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir, eso lo sabemos, fuera tu último día. Entonces, hay que tener esa esperanza. O sea, tenemos pérdidas, sí, hay un proceso de duelo, sí, pero lo importante es que yo me quede con esa esperanza de seguir adelante, con esa esperanza de salir y de aprender y disfrutar cosas nuevas en la vida. No podemos quedarnos estancados. Tenemos que sonreír, tenemos que salir adelante y tenemos que ayudar a los que están a nuestro alrededor. Porque si yo tengo la oportunidad ahorita de estar escuchando esto, yo lo puedo compartir con alguien. Tuvimos la buena fortuna de cuando lanzamos este taller, se quedaron 120 gentes sin poder entrar. O sea, en lista de espera. En lista de espera. Vamos a abrir otro taller para hablar de este tema. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Entonces, si tú tienes la fortuna de estar escuchando esto, compártelo. Ayuda también a los demás. ¿Ok?